hace la diferencia. Estoy de vuelta en Univista TV para contar con la presencia de alguien que sé que les va a encantar, les va a fascinar, y además es un galeno de muchos años de experiencia, o alguien con su práctica y además con muchos pacientes a los cuales pues les va a encantar esta historia que a mí me fascinó. Vamos a hablar de la historia, vamos a hablar de diabetes, pero vamos a hablar de la historia de la insulina, y está con nosotros el doctor Vladimir Díaz, que está hoy en Univista TV. Doctor, gracias. Gracias, Carlucho. Es fascinante esta historia y quiero compartirla con nuestro público. Venga. Ok, vamos a hablar de la historia de la insulina. Queríamos sentar etapas de la historia de la insulina, lo que fue la preinsulina, la historia de la diabetes cuando no existía la insulina y cómo llegamos a la insulina, la historia de la insulina como tal, la historia del tratamiento individualizado y cómo estamos hoy con la insulina, cuál es el futuro, páncreas artificial y otras cosas. Cuando no había insulina, ¿cómo era, doctor? Ok. La historia de la diabetes data los primeros documentos que nosotros reconocemos que existe en 1552 antes de nuestra era, un papiro egipcio que se conserva, que se llamó el papiro de Ebers, y ahí se menciona lo que era una enfermedad como la diabetes y algunos tratamientos que eran muy extraños para nosotros hoy en día. Y entonces, data después del siglo I, algunos galenos griegos empiezan a definir mucho esta enfermedad, son los que le dan el nombre de diabetes, que en griego significa sifón de agua, una cosa que orina mucho. El médico romano, el famoso Galeno, gran estudioso de la medicina, muy conocido en la historia, la definió con otro nombre, le llamó diarrea urinosa, porque era tanto lo que orinaban que lo comparó con una diarrea. Y entonces lo que se sabía era difícil diferenciar dos tipos de diabetes, pero unos médicos indios allá en el siglo IV o V después de nuestra era empiezan a ver diferencia entre los dos tipos de diabetes, uno que era más delgado, uno que era más gorditos, y ellos le dieron un nombre a esa enfermedad y el nombre traducido es orina dulce, y entonces así quedó después de esa época. Pasaron siglos, vivimos el tiempo del medioevo, no hubo mucho avance en la medicina, los tratamientos que se le ponían a las personas eran bizarros, eran muy extraños, excepto de uno que no voy a hablar hoy porque es para otro programa, a partir de una planta que se conocía en los tiempos medios que sí tuvo algún beneficio con la diabetes mellitus, pero ese es para otro programa. Y entonces siguió, y es en el siglo XVII que un médico británico define la enfermedad diabetes mellitus con ese nombre, aquellos que orinaban mucho, tenían los síntomas de que toman mucha agua, que comen mucho, que orina mucho y que la orina es dulce, la diferencia de la diabetes insípido, que es otra enfermedad completamente diferente, que se orina mucho, pero la orina es neutra, no es dulce. Entonces, empiezan los avances en la microscopía electrónica, la teoría celular, siglo XIX, un científico alemán, fisiólogo y también patólogo, histólogo, descubrió que en el páncreas, que tiene este nombre de los griegos, que significa pura carne, porque no tenía hueso ni tenía más nada, y ese es lo que significa páncreas en griego, descubrió que habían dos áreas en el páncreas. Había un área pequeñita que le llamó islotes, que llevan su nombre de Langerhans, y el área grande del páncreas, que era el páncreas exocrino, que produce las enzimas digestivas. Y ahí se vio que había una diferencia en el páncreas. Siguen pasando tiempo los científicos y los fisiólogos tratando de descubrir cuáles eran las funciones del páncreas. Entonces, unos fisiólogos alemanes, Oskar Minkowski, tuvo la premonición de sacarle el páncreas a los animales y veía que esos animales se convertían en diabéticos. Empiezan a estar cerca que el principio que podía controlar el azúcar en las personas o lo que estaba deficiente en esos diabéticos estaba relacionado al páncreas. Las técnicas que tenían en aquellos tiempos eran muy primitivas. Eso era coger el páncreas de un animal, macerarlo, hacerle un polvo, inyectárselo donde quiera, en el peritoneo, en la piel, lo que sea, y lo que estaban causando eran reacciones adversas, reacciones alérgicas, toxicidades, y entonces no podían probar que algo que viniera de ahí bajaba el azúcar en esos animales. Empieza a entrar la bioquímica, gente a tratar de extraer del páncreas soluciones que no fueran las enzimas digestivas, y empiezan a probar con solución salina, a traer extractos de solución salina, igual los inyectaban tóxicos, no bajaba el azúcar, lo hicieron con soluciones alcohólicas, igual productos tóxicos, no se lograba entonces ese factor, ese principio activo que bajaba el azúcar.
Y entonces empiezan a estudiar, algunos científicos pensar en destruir con la ligación de los conductos pancreáticos, el páncreas exocrino, a ver si sobrevivía el páncreas endocrino, y entonces a partir de lo que quedara de páncreas poder extraer ese principio. Empiezan a hacerlo algunos científicos, uno llamado Clay, otro que se llamaba Paulescu también, y empiezan a obtener un extracto un poco más puro, que sí, en efecto, en algunos animales, gatos, conejos de experimento, mejoraron un poquito el azúcar en esos animales. Pero no pudieron aislar definitivamente el producto, no pudieron llegar a concretar el producto. Sigue la historia, la humanidad está a finales del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la comunidad científica está metida de lleno en esto de la diabetes, todo el mundo hablando sobre la diabetes, todo el mundo hablando ya de los islotes de Langerhans como fuente de la hormona que podía controlar el azúcar, y un señor llamado Frederick Banting, muy motivado, lee unos estudios sobre esto. Era un señor que había estado estudiando para cura y dejó esa profesión para estudiar medicina, para gloria de la medicina. Y entonces le tocó vivir los tiempos de la Primera Guerra Mundial, se enroló en un programa de médico que lo graduaron en 15 meses, participó en la guerra en Europa, le dieron medallas por su valor, un hombre heroico, y entonces este hombre decidió dejar su carrera después de la guerra de ortopédico, que le iba a hacer financieramente muy profitable, que ganara mucho dinero, por la motivación de él de descubrir la cura de la diabetes. Entonces él diseña una técnica, está en su mente, un sueño que él tenía de cómo ligar ese conducto del páncreas, atrofiar bien el páncreas exocrino y que quedara entonces nada más la parte endocrina y ver si podían aislar ese principio activo, que se le iba a llamar insulina porque venía de los islotes, que son ínsulas, que son pequeñas islas. Okay. Entonces Banting pide prestado un laboratorio de fisiología de la Universidad de Canadá, y se lo dan, el director se llama MacLeod, y se lo presta, le dan 2 ayudantes, y en tiempo de vacaciones, él no cogió vacaciones, se dedicó con sus 2 ayudantes, le dieron unos perritos, le dieron unos animales de experimento, y él trató de aplicar su técnica en esos perritos, atrofiar los páncreas, recoger después el tejido, lo que quedaba, y tratar de aislar el producto, y es por primera vez que él logra aislar un producto claro, y que funcionaba en esos perritos controlándole entonces la diabetes inducida al quitarle su páncreas. Okay. Y entonces están a la luz del descubrimiento en siglo XXI, en año 21, perdón, en diciembre, regresa el director del departamento de fisiología, se da cuenta que están en los umbrales de hacer un descubrimiento grande para la historia y autoriza entonces a hacer experimentos en humanos. Entonces el primer muchacho, que se llamaba Leonard Thompson, que tenía una diabetes muy descontrolada, un muchacho que tenía las azúcares alrededor en 500, le inyectan los primeros productos, causan ciertas reacciones locales en la piel de él, no bajaron tanto el azúcar como se esperaba, entra en función un bioquímico que ayudó mucho en el descubrimiento de la insulina, el señor Collip, y él aísla mejor el producto a partir de una solución alcohólica ácida, okay, que era mejor que la solución alcohólica sola y que la solución salina sola, y con eso puede aislar mejor este producto que se llama insulina. Lo aíslan mejor, el 23 de enero, después de haber fallado los primeros intentos, le inyectan a este muchacho ese producto más purificado, y es la gloria de la medicina. Se descubre la insulina, se purifica la insulina, y un muchacho que tenía el azúcar en 520 le logra bajar el azúcar a 120. La azúcar que salía en la orina para, y los cuerpos cetónicos que estaban en la orina dejan de existir. So descubren la insulina y se prueba en los seres humanos. ¿Cuál fue el siguiente paso? En aquellos tiempos se usaba que los muchachos con la diabetes tipo 1 los ponían en salas del hospital en espera de su fallecimiento, en coma, sí, realmente, y estaban con su familia. Esperando la muerte. Esperando la muerte, no había nada. No había nada. Y entonces llegó Dr. Banting, esta es la leyenda, esta es la parte linda de la leyenda, viene con su primer botella de insulina. Ellos estaban tratando de ver cómo eran las dosis, todavía eso no se sabía mucho en aquella época. Y entonces él dice, creo que tengo la cura de esta enfermedad. Y las familias que están ahí, y dice, creo que tengo la cura. Sí, como no había FDA y no había nada. No, como que nos dijeran a nosotros, tengo la cura del COVID. Okay. Y entonces que funcione, y ya lo probé, lo íbamos a usar todo. Okay. Entonces llega con su botella,
empieza a inyectar los 50 pacientes de esa sala y dice la leyenda que cuando terminó de inyectar el 50, la primera que se inyectó, una niña, Ellen Needham, estaba despertando del coma. So, la leyenda de la insulina tiene su apogeo. Otras personas empiezan a inyectar insulina. Es bueno decir, un médico que se la inyectó, que era amigo personal de Banting, Hillcrist, que se puso la inyección de insulina. Como no se sabía muy bien, no se podía dosificar en aquella época, parece que se puso demasiado de lo que necesitaba, y estando en su práctica médica el hombre colapsa de los síntomas de una hipoglicemia severa, confusión, check-in sheet, alteración del estado mental, y en una época, un periodo victoriano, que todavía pensaron que el hombre estaba borracho en su práctica médica, lo arrestaron, casi se muere de la hipoglicemia hasta que alguien le dio un poquito de azúcar y volvió. Y entonces el hombre resucitó. Esto es un evento curioso, pero que pasó en la historia. Entonces esa es la era de la insulina ya. Empieza una serie de investigaciones, se le concede a Banting el premio Nobel y a MacLeod por el descubrimiento de la insulina, el premio Nobel de Fisiología y Medicina. Banting, con la estatura moral que tiene como médico, como hombre, no ve justo que no lo compartan otros más que fueron partícipes del descubrimiento, como su ayudante Best y el bioquímico Collett. Y ellos deciden entonces de sus partes compartir ese premio Nobel con esos otros dos, y son 4 personas en la historia renombradas por el descubrimiento de la medicina. No esperábamos menos de Dr. Banting, un verdadero héroe de la medicina. Entonces empieza ya el mundo entero a notificar esta historia del descubrimiento de la cura de la diabetes, que era como se le llamaba. Un señor doctor de Estados Unidos tenía un sobrino que estaba prácticamente en los umbrales de la muerte, un niño de 6 años con 26 libras, por las dietas de starvación que se ponían en aquella época a los diabéticos para que sobrevivieran más tiempo. Se llamaba Teddy Ryder, es un ícono en la historia de la insulina, y le suplican al doctor Banting que lo trate. Lo traen al niño donde estaba el doctor Banting, le dijo, bueno, con lo que tengo vamos a probar, vamos a ayudarlo. Y ahí tenemos una foto del niño antes de la insulina. Y un después. Sí, y ya el niño recibiendo la insulina. Ahí podrán ver, pasando las otras fotos, la diferencia también del niño cómo estaba al niño cómo se va recuperando totalmente. Y más adelante sigue pasando la historia. Lo lindo de esta historia es que Teddy Ryder muere mayor de 77 años, entero, no perdió la vista, no perdió los riñones, no perdió los pies, se siguió poniendo sus inyecciones de insulina. Es bueno decir en este segmento que Banting mantuvo correspondencia con él, con este señor todo el tiempo, y mantuvo correspondencia con el tío. Y quiero hacer referencia a la correspondencia porque tiene importancia clínica. Cuando él mantiene la correspondencia con el tío y al principio de las inyecciones no se sabían las dosis. Lo mismo le ponían cierta cantidad de mililitros al niñito y se veía que el azúcar bajaba mucho y le podía causar una hipoglicemia, o que todavía estaba alta. Ellos estaban dosificando el producto al principio. Pero que a pesar de esos bajones y esos subiones, él le comenta que el niñito se ha ido poniendo más fuerte y ha ganado en peso, y que clínicamente eso es la mejoría de la enfermedad y que los síntomas van desapareciendo. Él tenía razón. Y eso hoy en día que los médicos tenemos que usar siempre mucho el juicio clínico, y en vez de creer nada más en laboratorios y imágenes, que está muy bien que tenemos test complementarios, pero todos son complementarios al cuadro clínico. Claro. Entonces, Dr. Banting mantiene correspondencia con este niño muchísimos años después, casi que hasta la muerte de Banting, y él todo el tiempo celebra en este niño su capacidad, su estoicismo en mantener sus inyecciones de insulina, que en ellas las agujas eran bien dolorosas, y su dieta, y por eso ese niño vivió los 77 años que vivió. El niño le escribió una carta que es el regalo más grande que recibe un médico. El premio Nobel fue muy bonito, pero el premio Nobel de la medicina para Banting es esta carta, que la podemos poner en pantalla, que es el agradecimiento de un niño en los umbrales de la muerte a su doctor, porque él lo podía ver ya, porque para el niño ya estaba gordito, ya se sentía bien, ya podía jugar, ya podía encaramarse en un árbol. Y esa es la esencia de por qué trabajamos nosotros en la medicina, por ayudar al resto de los seres humanos. Muy linda esta historia. Esta es la historia ya de la insulina. Ya a partir de aquí
Bueno, para contar el final del doctor Banting, él siguió haciendo investigaciones en fisiología. El sueño de Banting era la cura de la diabetes después con trasplantes de páncreas. Okay. No lo llegó a ver, todavía no tenemos, tú sabes, la ciencia exacta con el trasplante que funcione, pero era un sueño que tenía. La medicina sigue avanzando y veremos el futuro lo que nos depara. Banting tuvo que cumplir su misión en la Segunda Guerra Mundial, como fisiólogo también, quiso participar como fisiólogo de los pilotos, muere en un accidente aéreo en el año 41 y su primer gesto, el único gesto, sus últimos gestos fueron ayudar a los pilotos heridos del avión, a vendarle las heridas y vendando las heridas de los demás pilotos, sucumbe él de las de él, él no se ocupó de las de él. Un verdadero héroe de la medicina. Y quería señalar el heroísmo de Banting para hacerle el homenaje que quería hacerle. Y sobre todo hoy viernes, doctor, que me parece una maravilla cerrar este show de Univista TV con esta historia, de verdad, porque para mí es completamente desconocida. A lo mejor usted, por la carrera que ha desarrollado, por los años que lleva, por los pacientes que ha visto, pero para mí el término, es decir, la diabetes, mi madre fue por muchos años, mientras vivió, usó la insulina, ni conocía la historia de la insulina, ni conocía cómo había ido evolucionando. A mí me pareció maravilloso, realmente. Pero además... que la gente sepa el valor que tiene la insulina. No, en vez de rechazarla cuando se les ofrece, no. Están recibiendo algo que viene de la gracia de Dios. Amén. Tener esta medicina. Como hoy quisiéramos tener una vacuna contra el COVID o una medicina contra el COVID, piensen en la insulina a los pacientes diabéticos, que eso es una gran solución, que no le cojan miedo, que el tratamiento hoy en día es basado en los intereses del paciente, bien individualizado, para obtener el mejor control diabético sin que hayan efectos secundarios de hipoglicemia y que puedan vivir su vida tranquilamente. ¿Qué hombre que renunció a todo? Renunció aún salvando vidas. Un héroe. Dr. Banting es un héroe en la medicina. Es un héroe como ser humano. Es un hombre grande en la historia. Es un médico héroe. Y quería rendirle homenaje hoy, por eso también lo traje, a todos los trabajadores de la salud. Doctor, qué manera tan bonita de cerrar hoy. En los lugares más difíciles contra el COVID, porque son héroes también. De verdad. Y este programa se lo dedicamos a Banting y se lo dedicamos a todos ellos. Bueno, en nombre de todo nuestro staff y en nombre de toda la gente que está conectada con nosotros, doctor, aunque estamos en tiempo de coronavirus, le estrecho la mano. Gracias. Y le agradezco por todo el trabajo, por todo el esfuerzo que hacen no solo los doctores, las enfermeras, el personal de la salud. Me parece una maravillosa oportunidad cerrar una semana tan bonita como esta en Univista TV, pues así. Y decir algo más, nosotros aquí en la ciudad de Miami tuvimos suerte de que la realidad, yo creo que el estado de la Florida, yo creo que la ciudad de Miami, trabajaron bien los oficiales en mantener el aislamiento, las medidas de aislamiento, la cantidad de test, las oficinas de los comisionados, todo. Creo que la primera oficina del comisionado que participó en tener los test fue el señor Bobo, todo, para que participaran, y la ciudad de nosotros no se vio tan afectada como otras ciudades de... Amén. Ojalá que sea pronto el día en que ya salgamos de esto. Doctor, siempre una invitación, de verdad. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Con mucho gusto para seguir ayudando. Gracias.